Así que les damos la bienvenida una vez más. Ya estamos en la lección 6. Recuerden que este es el módulo 2 de Cristología. Estamos en la lección 6 con el tema Introducción a los sufrimientos de Cristo en vida. Así que los dejo con su profesora en esta tarde. Sí, pues muchas gracias, hermanos, por conectarse. Y pues vamos a pedirle a Dios que me permita poder compartirles esto con explicándolo de una manera sencilla para que podamos captar perfectamente lo que él sufrió y padeció. Nosotros estamos viendo Cristología, estamos sabiendo cada cosa que el Señor hizo aquí en la tierra y su obra redentora que hizo aquí, su muerte, su resurrección, su victoria, su sangre y todos los méritos de Cristo que nosotros estamos recibiendo y heredando, porque somos herederos y coherederos juntamente con Cristo, ¿verdad? Ya dijimos que si Él murió, nosotros morimos. Si Él resucitó, nosotros resucitamos y estamos con Él sentados ya en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero en este tiempo de esta enseñanza vamos a ver los sufrimientos de su muerte, en el momento en que estaba Él padeciendo y sufriendo. Y bueno, este tema de los sufrimientos y la muerte de Cristo en general se van a dividir en dos. Ahorita vamos a ver nada más uno. Y la próxima clase, que ya es la última de Cristología, vamos a ver sus sufrimientos de Cristo en tipos, tipología. También va a estar muy interesante, pero ahorita vamos a ver la primera, ¿sí? Y en esta lección la vamos a estudiar con calma, ¿verdad? En Hebreos 5 del 7 a 10, el, el que escribió este libro dice que pues explicaba detalle, ¿no? De lo que había hecho Cristo en la cruz. Y dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya vimos esa enseñanza, ¿verdad? De que él es el sumo sacerdote para siempre. Ya no va a haber necesidad de que haya un nuevo sacerdote. Él es el último, el eterno y nuestro ayudador, ¿no? Entonces vamos a ver este tema. Los sufrimientos de Cristo para ser nuestro Salvador. O sea, todo lo que tuvo que padecer desafortunadamente, pero para Él, ¿verdad? Porque iba a sufrir y padecer, pero era una bendición para nosotros todo lo que pasó en esa cruz. Dice que la Biblia nos muestra el grado de deshumanización por el que el Señor tuvo que pasar para poder ser el Salvador de este mundo. Así que si nosotros vemos cuando vemos la película, ¿verdad? Ilustrando lo que pasó en esta cruz, dice que Él murió 20,000 veces, ¿verdad? Mil veces, 20,000 veces se puede decir de la manera tan horrible en la que sufrió antes de que fuera clavado en la cruz. Así que él tenía un cuerpo humano como nosotros y fue muy violentado, deshonrado, humillado en su dignidad y en su integridad como ser humano. Porque se acuerdan que dijimos que él era 100% humano y 100% divino, ¿verdad? Esa era la unión hipostática de dos esencias, dos individualidades, tanto de persona como de un ser celestial. Y vamos a ver primeramente cuál fue su primer sufrimiento que tuvo Jesús. Tuvo muchos, ¿verdad? Pero digo,
de los que puse fueron los más importantes. Fue Jesús traicionado y arrestado como un criminal. O sea, antes de su muerte son sus sufrimientos en vida. Estamos viendo sufrimientos en vida. Esa traición y ese beso a lo largo de los siglos se ha transformado en el símbolo de todas las infidelidades, de todas las apostasías y de todos los engaños, porque ¿se acuerdan que siempre nosotros decimos, ay, me diste el beso de Judas? Siempre lo decimos, porque nos recuerda lo que este hombre hizo con Jesús. Era su amigo, era el que se dedicaba a la economía, el que se dedicaba a, ¿cómo se le llama? Cuando es tesorero, ¿verdad? Era el tesorero, pero le ganó la codicia al hombre y lo traicionó, ¿verdad? Entonces fue una de las cosas de las cuales él sufrió, la traición de un amigo. Y cómo duele, ¿verdad? Que nos traicione a alguien amado, a alguien querido, a alguien que uno lo tiene en gran estima, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, a causa de esa traición, él fue arrestado como un criminal. Continuamos. Dice en Marcos 14, 43, 46. Luego aún él hablando, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Qué tremenda situación, ¿verdad? Y pues Jesús lo sabía, ¿verdad? Jesús sabía que eso iba a pasar, por eso, ¿se acuerdan cuando estudiamos lo de la cena del Señor? Que le dice ahí en la mesa, le dice, Judas, ve a hacer lo que tienes que hacer, porque ya sabía que lo iba a traicionar. Él estaba esperando, al Señor no le sorprendió nada, no le llegó por sorpresa, porque el Señor sabía lo que iba a hacer Judas. Y era el tiempo, y escrito está, ¿verdad? Dice que para eso fue, todo estaba escrito. Y ni modo, usó a ese hombre Judas para que la escritura se cumpliera. Otra cosa que él sufrió mientras estaba él en la carne. El segundo punto, Jesús fue condenado a muerte como un criminal. Jesús fue acusado y procesado por el Sanedrín por delitos religiosos, específicamente por sacrilegio o profanación de lo sagrado, porque él decía que él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, Jehová es uno, no puede haber hijo. ¿Cómo te atreves a decir que eres el Hijo de Dios? Entonces ellos lo acusaron de profanar el nombre de Dios, ¿verdad? Y de profanar incluso que él era una deidad nada más y hacerse pasar por hijo de Dios. Entonces ellos con eso lo acusaron. Aunque las sentencias de muerte debían ser aprobadas por el gobernador designado. Entonces los sacerdotes del Sanedrín tuvieron que llevar a Jesús ante el gobernador, que era en ese momento Poncio Pilato. Y no quería meterse en problemas religiosos, pero dice que presionado por los judíos, ordenó ejecutar la pena de muerte por crucifixión, no sin antes lavarse las manos e indicar que dicha muerte, pues no era de su responsabilidad, ¿verdad? Porque él dijo, pues, ¿qué está haciendo este hombre? Yo no le veo peligro ni nada, pero bueno, voy a aceptar con tal de quitarme de encima a los judíos, a los sacerdotes. Y en Marcos 14:13 dice,
Decía Poncio Pilato, ¿quieren que le deje en libertad a este rey de los judíos? Preguntó Pilato. Pues ya se había dado cuenta de que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús por envidia. Sin embargo, en ese momento los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que exigieran la libertad de Barrabás en lugar de la de Jesús. Y Pilato le preguntó, entonces, ¿qué hago con este hombre al que ustedes llaman rey de los judíos? Y ellos pues dijeron, crucifícalo. Le contestaron a grito. Entonces ya había una sentencia de muerte. Continuamos. Después, el siguiente sufrimiento de Jesús es que fue humillado públicamente. Y dice que más de 500 soldados humillaron a Jesús en público. Le pusieron un manto de púrpura, se rieron a carcajadas de él, le pusieron una corona de espinas, se volvieron a reír de él, le sentaron en una silla sobre una mesa como si fuera un trono y se rieron de él. Y cada soldado marchó delante de él y le ofreció su burla. Y uno hasta lo escupió. Otro bajó la caña sobre su cabeza, otro le dio una bofetada. Todos lanzaban insultos y su propósito era el de ponerle como ejemplo. Y él tomó la condenación que todos merecían. Imagínense, aquí no le puse cuando fue arrancada la barba. ¿Se imaginan? Ya habíamos visto nosotros todo lo que había pasado en la cruz, pero es terrible la manera en que sufrió Jesús, tanta humillación, tanta deshonra, tanto escarnio que vivió este varón obedeciendo al Padre. Ya se imaginarán el dolor tan terrible cuando penetraron las espinas tan gigantes en ese cráneo. ¿Cuánta sangre? De por sí es escandalosa la sangre cuando te sale de aquí de esta zona de la cabeza. Imagínate cuánta sangre, cómo estaría así, ¿verdad? Y luego todavía burlándose le pusieron un manto como, a ver, tú eres el rey, burlándose de él, sentándolo, a ver, siéntate en tu trono, ¿verdad? Y le arrancaron la barba, lo golpeaban. ¿Qué no hacían en contra de él? Y él soportando todo ese dolor, todo ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque él sabía que de esa manera él tenía que pasar y ya en el jardín del Getsemaní, cuando fue a orar, que le dijo al Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí el Señor, las veces que le pidió que le evitara pasar por esa copa, entendió que tenía que obedecer. Y ahí fue fortalecido por los ángeles para poder aguantar tanto dolor, tanta burla, tanta humillación y tanto sufrimiento. Continuamos. Marcos 15, 16, 18 dice, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es del pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña. Imagínense golpearle en la cabeza cuando ya tenía la corona de espinas, pues más se la penetraban, ¿verdad? Y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencia y después de haberle escarnecido le desnudaron y la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarlo. Pero imagínense todo esto esta escena tan horrible, ¿verdad? Deshonrarlo siendo desnudado ahí delante de esos 500 soldados. Y luego dice que le volvieron a poner sus túnicas, pero al mismo tiempo ya cuando iba a ser crucificado se las volvieron a quitar y estaba totalmente desnudo, no había ¿cómo se llama lo que tenía? Como se ve en los crucifijos,
¿cómo se llama? Como un taparrabo o algo así. Como taparrao. No había nada de eso. Estaba totalmente deshonrado, totalmente desnudo. Y ha de haber sido terrible para el Señor esa deshonra, esa vergüenza que Él estaba pasando por nosotros, porque Él fue desnudado por nosotros cuando nosotros debimos haber sido desnudados por todos nuestros pecados y maldades. Sin embargo, Él estaba soportando todo eso porque ya había sido preparado para ello, ¿verdad? Aunque estaba aún en la carne, porque mucha gente dice, ah, pero era Dios. No, era 100% Dios, pero era 100% humano y sentía el dolor en la carne. Porque el Señor, por eso dice que le dio un cuerpo, para que en el cuerpo, ahí, anulara todo y cancelara todo y borrara todo en la cruz del Calvario, por medio de sus sufrimientos. Si no, no iba a sufrir, ¿verdad? Pues es Dios, no sentía, no. Para eso tuvo un cuerpo humano, para pasar por toda esta situación, para que nosotros fuéramos liberados. Continuamos. Ya en el 4 dice que Jesús fue flagelado, de latín flagellum, que significa látigo. Por eso le llaman, fue azotado, fue latigado, pero en sí era flagelación. Se le llama flagelación porque representaba golpeado por látigo, ¿verdad? La flagelación de la cual se le llama en la Biblia de esa manera. Y bueno, según la región y la cultura de cada lugar, de cada región donde estaban y la cultura de cada lugar, la flagelación tenía como objetivo primario, dice que humillar y deshonrar al condenado. ¿Para qué? Para que no volviera a recaer, ¿verdad? En delitos, pero bueno, no lo mataban. Sin embargo, aquí fue diferente, ¿verdad? Aparte de golpearlo y flagelarlo, utilizaban para castigar, dice que ofensas, es decir, si el delincuente provocaba una ofensa al Estado, era flagelado. Entonces, Jesucristo, de acuerdo a la cultura y a lo que establecía el Estado de, de ay, se me fue, de Roma, él fue golpeado, flagelado, y la verdad es que en la Biblia no se habla precisamente de cuántos latigazos recibió. Y más o menos, según los teólogos, dicen que fueron 39 latigazos. Pero el problema no es que fuera golpeado con los látigos, porque no eran látigos normales. Esos látigos tenían piezas en las orillitas que provocaban tanto dolor. Y ese dolor era tan tremendo que era insoportable para los que lo recibían. Pero yo creo que cuando fue Jesús latigado, flagelado, yo creo que le añadieron más cosas, porque según los estudiosos, hablan de que tenían vidrio, uñas de animales también, y tenían de esas varitas, correas gruesas y muchas cosas más que había. Eran uñas como de garras de animal también. Entonces, imagínense cada que le daban un latigazo, cuánta carne se les venía. No es como en la película, como se ve, sino la verdad es que dice que fue tan desgarrado y dice que le salía sangre por todas partes, por su cabeza, por la espalda, por sus piernas, porque fue golpeado de una manera tan espantosa y todavía le faltaban los dientes. Ya está. Cuídese, por favor. Cuídese, pero de usted.
cierra, hija. Y entonces vemos la situación tan grave en la que se encontraba golpeado nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, qué tremendo. Yo creo que se ensañaron con el Señor. Algunos teólogos dicen que fue golpeado como 300 veces. Por eso le digo que no es exactamente, se sabe. De acuerdo a algunos teólogos dicen que sí fueron 39, pero otros dicen que fueron 300. La cosa es que el Señor fue tan lastimado, tan herido, como ningún otro reo, delincuente pudo estar siendo tan golpeado, ¿verdad? Y en Juan 19:1 dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Fíjense, él permitió y él dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Yo no le veo pecado alguno, no le veo que sea un delincuente. Pero decía, no, crucifícalo, crucifícalo. Entonces, yo pienso, ¿verdad? Que este hombre lo que hizo, bueno, me lo voy a llevar, lo voy a azotar y voy a ver si así, si cuando lo vean cómo está de golpeado, tienen compasión de este hombre y dicen, ya, déjalo, ya. Pero no, aún así viéndolo tan golpeado, tan azotado, dijeron, crucifícalo. No les importó, no les dolió ver la condición de este pobre hombre tan golpeado, porque cuando se los enseñó, acababa de ser pues flagelado y él estaba, su carne en vivo. Y los fariseos dijeron, crucifícalo, ¿no? Entonces de nada sirvió que le hubiera azotado, pero bueno, todo estaba escrito, porque dice que por su llaga hemos sido curados. Amén. Continuamos. Cuando vemos su crucifixión, hermanos, dice que era, de acuerdo a los historiadores también, dice que la crucifixión era considerada como la forma más humillante de morir, porque eran clavados en un poste, semidesnudos, pero a Jesús sí lo desnudaron totalmente, incluso con un cartel que decía alguna apodo o lo que fuera, ¿verdad? Sin embargo, a Jesús le pusieron ese cartel atrás, decía que era el Rey de Reyes y Señor de Señores, e incluso los sacerdotes dijeron, no le pongas que es Rey de Reyes. Dijo, lo que puse y se acabó, ¿no? Lo que está escrito, está escrito. Y dice que se dejaban a esos hombres a la intemperie y los dejaban morir. O se morían de las heridas, o se morían de sed, de no comer, o sea, morían de asfixia, ¿verdad? Porque terminaban descoyuntándose y se colgaban y entonces se asfixiaban. Así que de esa manera crucificaban este tipo de reos, ¿verdad? De delincuentes. Dice, además, tanto las vestimentas como pertenencias del crucificado, ya después de que morían, pues ya las reclamaban por los soldados de ejecución. Y al sacrificarse por nosotros Jesús en la cruz, asumió el castigo de todos nuestros pecados a la vez, y esto se convirtió en el sacrificio definitivo, satisfaciendo una vez por todas las exigencias de la justicia. Entonces, nosotros, si leyeron los evangelios, si leyeron, a ver si estuvieron el libro de cualquier evangelio, como habíamos quedado, ¿no? ¿Cómo fue la pregunta, maestra? Estudiaron cualquiera de los evangelios que dejé ayer, hace 8 días de tarea. Era de... Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Ay, bueno, yo leí... Para que me pudieran entender lo que iba a dar de clase ahora. ¿Sí? Bueno, ahí en los evangelios habla de cómo al ver el tipo de ropa que tenía Jesús, que era de una sola pieza, dice que
se tuvieron que echar suertes los soldados para quedarse con esa ropa tan especial que tenía Jesús. Y si nos vamos a Isaías, ahí vamos a encontrar, y en el Salmo 22, ahí vamos a encontrar todos los sufrimientos de que ya se habían escrito que iban a sucederle a Jesús ahí en la cruz. Isaías 53, 4, 6, casi 800 años antes, él profetizó, porque pues Dios le reveló, ¿verdad? Y él escribió en papiros esta palabra, esto que iba a sucederle a Jesús mucho antes, le digo que casi 800 años antes de Cristo. Y él escribió tal cual iba a suceder a Jesús. Y dice aquí, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. ¿Se imaginan esto escrito 800 años antes y se cumple en Jesucristo en el momento en que es crucificado? Por eso, hermanos, cuando, por ejemplo, viene el desánimo, el desaliento, la depresión, la tristeza, nosotros tenemos que decretar esta palabra, porque es verdad. Cuando hay enfermedades, nosotros tenemos que declarar, mira, mi realidad es que estoy enfermo. Mi realidad es que estoy triste. Mi realidad es que tengo depresión, desolación. Mi realidad es que no tengo trabajo, qué sé yo. Tu realidad es real. ¿Por qué? Porque la estás palpando y viviendo. Esa es la realidad de tus hechos. Pero la verdad absoluta en Cristo Jesús es esta. Isaías 53, 4, 6. Que si yo tengo enfermedad, ciertamente Él en la cruz llevó nuestras enfermedades y sufrió por nuestros dolores. Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Por eso ya somos libres, porque en la cruz del Calvario anuló el acta, como dice Colosenses 2, anuló el acta de los decretos que había en contra nuestra. ¿Por qué? Porque Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Si llegamos a perder la paz por ciertas situaciones, no permitamos que nos robe el diablo o las circunstancias o cualquier situación la paz, porque miren, Él la pagó a precio de sangre. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús. Y luego dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántos latigazos le dieron? Según 39. Y según la medicina, hay 39 enfermedades graves. Y dice que fueron 39 latigazos. Por su llaga fuimos curados. Entonces, yo puedo reclamar que por causa de sus sufrimientos en la carne, por causa de la sangre y las llagas que le hicieron esas espinas, y las llagas de los latigazos, y la llaga que le produjo cuando le enterraron los clavos aquí en la muñeca, y la llaga que le provocó los clavos que le enterraron en los pies, y la llaga que le provocó cuando ya investigaron si estaba vivo o muerto, que le atravesaron la lanza. Cada llaga, hermano, por su llaga hemos sido curados. Porque dice que Jehová
cargó en él el pecado de todos. Por tanto, todos esos sufrimientos que padeció el Señor, las traiciones, las deslealtades, porque dice que todos los discípulos, si ustedes por favor leen a cualquiera de los evangelios, léanlo con calma y detenimiento y van a ver cómo todos sus discípulos se escondieron por miedo y lo dejaron solo. El mismo Pedro, cuando le decían tú eres de ellos, y dijo, no, yo no. Y 3 veces lo negó este hombre que decía, mi vida doy por ti. 3 veces lo negó, como había dicho Dios. Jesús dijo, 3 veces me vas a negar. Y todos lo dejaron solo, lo abandonaron. Y al final dice que el único que estaba ahí era Juan, con la mamá, con María. Por eso él le dijo, mira, esa mujer es tu madre a partir de hoy. Mujer, ese hombre ahora es tu hijo a partir de hoy. ¿Verdad? Porque aunque esta María tenía más hijos después de Jesús, tuvo más hijos, pero no entiendo, muchas veces lo he leído y muchas veces hay palabras que se queda uno, ¿por qué le dijo? Mujer, este es tu hijo, hijo, esta mujer es tu madre a partir de hoy. Porque estaba hablando de todos los discípulos a partir de Juan para nosotros. Y fíjense que Juan se le conoce por el discípulo amado. Y siempre, si ustedes ven las cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, siempre habla del amor. Amor entre unos y otros. Ámense unos a otros. Este es el mandamiento, que se amen. Tolérense, aguántense, sopórtense tal como son. Ámense tal cual. Siempre habla del amor, porque él conoció el amor de Dios, el amor de Cristo, ¿verdad? Entonces, todos esos sufrimientos que tuvo, después de que fue traicionado, él, así como muchas veces hemos llorado nosotros por las traiciones, él también fue traicionado. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos han difamado, calumniado? Él conoce y entiende cada dolor, cada sufrimiento, cada tristeza, cada angustia, porque él tuvo que padecer cada uno de esos dolores, cada uno de esos detalles. Y estaba escrito lo que iba a suceder. Igual en el libro de los Salmos, David hablaba del Salmo, en el Salmo 22, de cómo fue golpeado, de cómo fue humillado. Entonces, todos esos sufrimientos que padeció el Señor fueron por nosotros y para nosotros. Pero es muy importante trabajar en cada área, en cada sufrimiento que el Señor tuvo. Fíjense cómo dice que fue condenado a muerte como un criminal. ¿Cuántos nos han difamado, calumniado y nos han hecho sentir que somos como criminales, ¿verdad? Nos han difamado, vituperado, humillado, nos han condenado, culpado. ¿Y cuántas veces nos han exhibido públicamente también? Incluso cuando hemos platicado a alguien nuestros problemas, le hemos contado nuestros sentimientos, nuestras situaciones personales y que al rato ya lo saben los demás, eso es exhibirte públicamente y no se vale. Sin embargo, cuando tú le dices a Jesús, mira lo que me hizo, dice Jesús, yo ya lo viví, yo ya lo padecí, yo fui exhibido públicamente. Yo fui desnudado públicamente, yo fui vejado, vituperado, humillado, y hice todo eso por amor a ti.
Así que nosotros tenemos que valorar ese sacrificio vicario y entenderlo. Por eso es tan importante que conozcamos la palabra. Y si nosotros leemos bien a detalle todos los evangelios, el que ustedes quieran, el de Mateo, el de Marcos, el de Lucas, el de Juan, el que sea, todos tienen algo en común. No es que se contradigan, sino que cada persona, cada escritor vio de manera diferente las cosas, porque yo siempre digo, si yo estoy aquí parada, yo estoy viendo ahorita, estoy viendo mi lámpara, pero si yo lo estoy viendo aquí de frente y yo puedo decirles cómo está, pero si yo me voy para atrás, estoy viendo también la lámpara, pero la estoy viendo por atrás. Y si yo me voy a la derecha, voy a ver la lámpara a la derecha y se va a ver otro ángulo. Si me voy a la izquierda, yo también voy a ver otro ángulo de la misma lámpara. Lo mismo sucede con los evangelios. Cada quien observó de manera diferente, de acuerdo a la posición a donde se encontraban, toda la obra redentora de Jesús, desde su nacimiento. Lo vieron los que lo vieron nacer, los que lo vieron crecer. Por eso cuando él decía que era el hijo de Dios, se enojaban algunos porque decían que este no es el hijo del carpintero, ¿verdad? Porque no entendían por qué decía que era el hijo de Dios si lo habían visto desde niño nacer con el carpintero. Y como decía un hermano, yo no sé si él inició su ministerio a los 30 años y duró 3 años y medio, porque él fue crucificado a los 33 años y medio. Pero decía este hermano, yo no sé si antes de los 30 le mandó usted a hacer un ropero y lo hizo, ¿verdad? Porque él era el carpintero como su papá. Yo no sé si le mandó a hacer una mesa y la hizo. Por eso dije, pues, ¿cómo que es el hijo de Dios y este es el hijo del carpintero, no? Por eso había tanto asombro, por eso muchos no creían, porque lo conocieron desde niño. Pero aquellos que lo conocieron mientras estuvo los 3 años y medio, que vieron todos los prodigios que él hacía, que vieron cómo se manifestaba, que vieron cómo se transfiguró cuando dice que llevó a Juan y a Pedro, y no me acuerdo a quién más, eso solamente llevó a 3 amigos, porque tenía solamente 3 íntimos de los 12, y a ellos sí les permitió ver cómo se manifestaba, cómo fue esa transfiguración, de cómo vio a 2 varones que decían que era Elías y era Moisés, pero vieron cómo Jesús se transfiguraba y se brillaba de tal manera que no podían entender qué estaba sucediendo, ¿verdad? Y quedaron asombrados. Ellos pudieron ver eso. Entonces, ahora nosotros en Cristo también podemos ver, porque Él ya resucitó. Ahora sí ya lo podemos ver como el Hijo de Dios, pero en la segunda persona de la Trinidad. Ya lo vemos como Dios mismo, pero en la segunda persona de la Trinidad. Pero en el pasado no, ni siquiera se conocía el nombre. No sabían que estaban esperando al Mesías, pero no conocían a Jesús. Y el nombre de Jesucristo nunca se mencionó hasta después de que murió. Incluso se les conocía, cuando ya había muerto Jesús, se le conocía a los que eran seguidores de Cristo como los seguidores de Jesús, ¿verdad? Entonces, qué importante es conocer y entender y estudiar la palabra de Dios para valorar todo esto. Fíjense, ¿se acuerdan que nosotros vimos la clase anterior de sus filiaciones? Que Jesús era el Hijo de Dios, el Hijo de hombre, el Hijo de David, el Hijo de Abraham, ¿verdad? Así que Jesucristo, el único hombre 100% humano, 100% divino, era el único en quien pudimos encontrar la vida eterna.
el único hombre que cumplió la voluntad de Dios y que ahora estaba dispuesto a cumplir su misión de redención sin importar el sufrimiento que le esperaba. Así que el único hombre perfecto y a la vez Dios perfecto es la segunda persona de la Trinidad que murió por ti, que murió por mí. Entonces, por eso cuando nosotros estábamos la Iglesia Católica, a nosotros nos decían que nadie podía llegar a Jesús ni a Dios, sino por medio de María. Ahora reconocemos por la palabra de Dios que solamente por medio de ese hombre llamado Jesucristo, que vino a este mundo en forma humana, aunque era Dios mismo, en la segunda persona de la Trinidad, ahora dice que nadie llega al Padre si no es por Jesucristo, porque Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, y nadie llega al Padre si no es por Jesucristo, porque es el único que se hizo perfecto al morir y al sufrir todos esos sufrimientos vicarios, estando en vida, porque ya cuando estuvo ahí en la crucifixión y muere, automáticamente antes de resucitar, dice que inmediatamente que muere, baja a las profundidades de los abismos, o sea, al infierno, y le arrebata a Satanás las llaves del Hades y de la muerte, venciendo al imperio de la muerte. Cuando Satanás dijo, ya se murió, ahora sí, ya se acabó. Y de repente, imagínense, yo no sé la escena, porque solamente en películas podríamos decir que hemos visto algo, ¿no? Pero se imaginan, si nosotros lo imaginamos, que al momento de que muere, se carcajea Satanás y dice, por fin se murió. Y que lo vea de repente en sus dominios, en las profundidades de los abismos y arrebatándole a Satanás las llaves del Hades y de la muerte. El Hades, el lugar de los muertos, y las llaves de la muerte, para que ya nadie de los que creyeran en el Hijo de Dios se murieran, porque ya se había muerto Jesús. Él ya había hecho todo en esta cruz. Por tanto, ya no nos íbamos a morir nosotros nunca. Nosotros nos morimos físicamente por causa de la maldición de Adán y Eva, ¿verdad? Pero no nos morimos eternamente, nada más dormimos. O sea, se muere y te desprendes de este cuerpo biológico. Polvo eres y en polvo te conviertes. Pero tu alma, que es la esencia, donde están los 5 sentidos, el consciente, el inconsciente, el subconsciente, donde están las emociones, los pensamientos, los sentimientos. Esa es tu alma. Donde está tu mente y tu voluntad, es tu alma, están en tu alma. Esos no van a morir jamás. O sea, el alma nunca va a morir. Por eso, si ustedes leen los evangelios, van a ver cómo decía Lázaro y el rico decía que tenía sed. ¿Cómo si ya está muerto va a tener sed? Porque todavía tiene los 5 sentidos. Pero él estaba en el infierno, ¿verdad? Ahí en el infierno va a tener eternidad su alma para muerte eterna, con los 5 sentidos, con las emociones, pensamientos, sentimientos. Pero como decía Lázaro, en vida tú tuviste todo, ahora yo estoy en el seno del Señor y yo sí recibo, no tengo sed, no tengo hambre, no tengo nada, ¿verdad? Porque ya estaba con Dios. Entonces tu alma va a tener esa paz eterna con Dios a causa de que tú reconociste a Jesús como tu Señor y Salvador, a causa de que tú creíste que el Hijo de Dios, todo lo que sufrió y padeció en esta cruz, es como si lo hubieras hecho tú. Es como si tú hubieras sufrido y padecido todo eso. El Padre lo ve así. Lo ve como los sufrimientos tuyos, porque tú estabas, ¿se acuerdan que dijimos que estamos en Él? Pues estábamos ahí en Cristo. Por eso dice que nos eligió y predestinó
desde antes de la fundación del mundo y que Él vino a salvar lo que se había perdido porque le pertenecía. Entonces vino a recuperar a estas almas que andaban ahí desperdigadas, perdidas en el pecado, en la maldad, y eternamente hemos sido suyos. Es lo más hermoso, que eternamente hemos sido suyos, pero nos desviamos, porque el diablo nos engañó, porque el diablo nos hizo creer que nosotros no éramos amados. Por eso el diablo siempre usa el desamor, que es el arma más poderosa para llenarte de amargura, de rencor, de resentimiento, y así no seguir ni buscar a Dios. Porque dices, Dios no me ama. No me aman mis padres, no me ama nadie. Entonces te engaña de tal manera con el desamor que tú te llenas de rencor, resentimiento y amargura y te alejas de Dios. Pero bendito sea Jehová, que dice que envió a su único hijo para que todo aquel que cree en él no se pierda, más tenga vida eterna. Y a causa de todos tus sufrimientos, de Jesús en la cruz del Calvario, de antes de entrar, de subir a la cruz, ya estaba sufriendo, ya estaba padeciendo, como acabamos de ver todos estos detallitos, que aunque son pequeños y mínimos, ¿verdad? Pero todo eso lo hizo Jesús y más cosas, pero no podía yo ponerle más cosas porque no íbamos a terminar, por eso lo acorté, porque quiero que vean este video también, ¿verdad? Y en Juan 15:13 dice, nadie tiene más amor que el dar la vida por sus amigos, porque Jesús dijo que Él era nuestro amigo, independientemente de que nos dijo que somos sus hermanos, que somos la iglesia, la esposa, la amada, pero nos considera sus amigos. Y Él dio su vida por nosotros en esa cruz. Y de verdad, no hay palabras para agradecerle al Señor todos sus sufrimientos vicarios. Así que por favor, les pido que esta semana a detalle estudien y lean todos el evangelio que ustedes quieran y saquen pepitas, léanlo y luego vuélvanlo a leer si quieren, hasta que saquen, les traigan las pepitas de oro que hay en cada evangelio y escriban cada detalle que Dios les revele, hermanos, ¿sí? Vamos a ver este video. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré.
convertirte en amor. Dios mío. Me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Te amaré por su amor, yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Le seguiré, y Señor, yo te seguiré.